Estar hablando sobre la cena del Señor. Y el texto nos expone tres puntos principales que yo quiero que cada uno en esta mañana se lleve. Número uno, Pablo va a dar una corrección del versículo 23 al versículo 27. Perdón, versículo 17 al versículo 22 habla de la alabanza al descontento. Y vamos a verlo específicamente en el versículo 2, cómo el primero alaba y después va al descontento, a la frustración. Del versículo 23 al versículo 27, Pablo da una corrección. Y del versículo 28 al versículo 34, Pablo, como un buen pastor, da el remedio. Entonces vamos a ver lo que podemos aplicar y vamos entonces a concluir el mensaje. Nos encontramos en medio de lo que Pablo ha estado contestando a la iglesia en Corinto. Vimos en los primeros meses dos temas principales que llegaron a los oídos de Pablo: la división y la inmoralidad. Él los atendió. Y en la segunda sección de la carta, Pablo comienza a responder a preguntas que tenían los corintios. Primero habló sobre el matrimonio, sobre la soltería que da gloria a Dios, sobre la libertad en la iglesia. Y ahora mismo nos encontramos en la adoración en la iglesia, el culto público. Y el pastor Julio la semana pasada nos habló de el primer asunto dentro de las preguntas que le hicieron los corintios acerca de la adoración, del culto público. Y Pablo atendió el orden en la adoración. Y muy bien nos explicó el pastor Julio, porque esta sección es una sección muy difícil. Yo creo que hizo un gran trabajo. En que hay un orden. En que Dios estableció un diseño. En que Dios estableció unos roles. Y que tanto hombre como mujer deben cumplir. Y Pablo le dice a los corintios: no olvide, esposa, que usted debe estar sometida a su esposo. Porque su esposo debe estar sometido a Cristo, porque Cristo se somete voluntariamente al Padre. Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del esposo, el esposo es cabeza de la esposa. Y yo quise colocar entre paréntesis esposo o esposa, porque yo quiero dejar claro que no todas las mujeres se tienen que someter a todos los hombres. La esposa se somete al esposo. Y el esposo se somete a Cristo, Cristo se somete a Dios. Ese es el orden. Y el pastor Julio hizo un señalamiento, y yo creo que extrajo muy bien el principio de que la mujer se sujete en el orden, el diseño de Dios al esposo, no la hace menos. Y él dio el gran ejemplo de cómo Cristo, siendo Dios, se sometió voluntariamente ¿a quién? Al Padre. Ahora, ¿por qué Pablo se ve en la necesidad de decir esto? Porque las mujeres en la iglesia, en el servicio, en la adoración, en el culto público, estaban actuando y querían tomar la posición y los roles de los hombres. Y los hombres habían delegado su función a la mujer. Esto parece el periódico de ayer. Lo mismo sucede en el año 2018. Mujeres amazonas. Hombres débiles. Y muchas veces los que somos pastores tenemos que recordar cuál es el orden y el diseño de Dios. Hombre y mujer ante Dios tienen el mismo valor, pero tienen roles diferentes. Y el sacerdote en el hogar
es el esposo. Y en la iglesia dirigen los hombres. Aunque a Joyce Meyer no le guste eso. Amén. Muy bien. Pablo sale de ahí y entonces atiende el segundo asunto que llegó a la consideración de él por pregunta de los corintios. Y es el tema en la adoración y en el culto público sobre la celebración de la cena del Señor. Vamos otra vez al versículo 17, al versículo 22, para leer cómo él introduce el tema y yo voy a explicar el contexto y vamos a explicar entonces lo que él dice aquí. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto, subraye esto, por favor. No os alabaré. Es interesante que en el capítulo 11, versículo 2, al comienzo de esta sección de la adoración, Pablo alaba a la iglesia en Corinto. Y déjeme decirle algo, por si usted no se ha dado cuenta, es la única vez que los alaba en esta carta y en el resto de la carta. Y la razón por la que los alaba es porque ellos se recordaban de él, se acordaban de él, lo tenían en alta estima. Y porque un grupo dentro de la iglesia en Corinto guardaban las tradiciones y las enseñanzas que el apóstol le había dejado. Sin embargo, después de que los alaba, los comienza a corregir porque la mujer había asumido el rol incorrecto en la iglesia y el hombre había delegado en la mujer su responsabilidad. Así que esa alabanza duró muy poco. Y de la alabanza, Pablo pasa inmediatamente al descontento. A los pastores muchas veces nos pasa lo mismo. Y ahora en el versículo 17 les dice, yo no los alabo. No los puedo alabar. No puedo reconocerles que están haciendo algo bien. Referente a la cena del Señor, no los puedo alabar. Permítame explicarles el contexto para que usted pueda entender por qué esto era un issue en aquella iglesia, porque era un issue para Pablo. Después de Pentecostés, usted va a ver en Hechos capítulo 2, versículo 46, lo ve también en Hechos capítulo 4, que la iglesia se reunía en los hogares y compartían la cena, compartían el pan. Se le conocía como las cenas de amor o los ágapes. Y allí ellos comían y alababan, adoraban al Señor y no tenemos todos los datos de cómo eso lucía, pero también se celebraba la cena del Señor. No podemos decir que es igual que lo hacemos aquí, pero allí se celebraba la cena del Señor. ¿Estamos claros hasta ahí? Así que cuando Pablo planta la iglesia y está 1 año y medio con ellos, evidentemente como pastor, él instituyó y enseñó sobre cómo se debe celebrar la cena del Señor. Así que cuando él sale, la iglesia se supone que celebrará la cena del Señor en los hogares, como parte de las cenas de amor o los ágapes. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que en aquellas cenas de amor o ágapes donde se supone que se celebraran la cena del Señor o la comunión,
Pablo dice, no lo dice Félix Cabrera, que él no los puede alabar por eso y da varias razones por qué. Primero, en el versículo 17 le dice, yo no los puedo alabar a ustedes porque no se congregan para lo bueno, sino para lo peor, o sea, para lo más bajo. ¿Usted sabe lo que es eso? Que uno de los pastores aquí de la iglesia, o los 4 pastores, nos vayamos. Y 1 año y medio después escribamos una carta y le diga aquí, se pare hermano Ariel. Aquí escribe el pastor Félix y nos manda esta carta y lo primero que yo les digo a ustedes es, ustedes no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. No los puedo alabar. ¿Usted sabe qué es empezar una carta así? Sobre su servicio de adoración, yo no los puedo alabar. Sobre su coinonía los miércoles, yo no los puedo alabar. Porque ustedes no se congregan para lo bueno. Está en un edificio, hay música, hay predicación, hay gente en la silla. Pero ¿sabe qué? No se congregan para lo bueno, sino que se congregan para lo peor, para lo más bajo. Así comienza él. Y rápido explica por qué. Porque hay divisiones entre ustedes. O sea, la iglesia parece iglesia, pero está fragmentada, está dividida. Ahora, ¿esa expresión no se parece a lo primero que la entendió? Lo que sucede es que aquella división era recuerde, de a quién yo pertenezco. Soy de Pablo, soy de Pedro, soy de Apolos, y los más espirituales, como algunos aquí, son de Cristo nada más. Pero ahora dice, todavía hay divisiones entre ustedes. Pero cuando él habla de esta división es porque la comunión, el ágape, lo que se celebraba en aquellas casas, se supone que era una expresión de unidad. Pero no había unidad. Había división. Versículo 19, entonces, él hace una expresión que a algunos les cuesta trabajo entender. Él dice, aunque la división es buena, porque muestra que los creyentes deben separarse de los no creyentes. O sea, y déjeme explicar. Cuando estas cosas suceden, donde se fragmentan, donde se dividen, donde hacen grupos, yo puedo ver quiénes son de Cristo y quiénes no. Yo puedo ver quiénes son fieles a la palabra y quiénes no. Yo puedo ver quién es que hace bando y por qué. Y quién se mantiene firme en lo que han aprendido. Y entonces en el versículo 20 él explica el motivo. Y dice, el motivo de su reunión no es celebrar la cena del Señor. El motivo de su reunión no es tener comunión. El motivo de su reunión no es recordar el evangelio. El motivo de su reunión no es recordar lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario en favor de ustedes y en favor mío. Y si usted lee hasta ahí y dice, pero ¿cómo él sabe eso? El versículo 21 lo contesta. Porque ustedes para lo que se reúnen es ¿para qué? ¿Y para qué? Parece que los corintios eran hispanos. Se reúnen para comer en exceso y para embriagarse. En fin, dice el versículo 22. Y usa el sarcasmo porque está asombrado y porque está frustrado. Dicen, ustedes han despreciado, deshonrado y desacreditado a la iglesia de Dios. Ustedes tienen falta de consideración hacia los pobres dentro de la congregación. En fin, ustedes con su comportamiento están saboteando la unidad de la iglesia. Y perdóneme la expresión, esto es una expresión muy mía. Yo me imagino a Pablo frustrado diciendo, ¿cómo rayos yo les voy a alabar? Si ustedes lo que tienen allí es una vergüenza y un desastre para la iglesia de Dios.
ustedes no se le puede llamar ni iglesia. Los ricos son abusivos, glotones e irreverentes. Comen primero. Cuando le hace esa expresión, yo quiero detenerme ahí para que usted entienda lo que significa esto. Imagínense que ustedes celebramos un ágape, una cena de amor en mi casa. Y entonces los más pudientes dentro de la congregación llevan los platos de comida y cuando ustedes llegan, como hay mucha comida y los más pudientes trajeron la comida, no las comemos todos. Y entonces dentro de la congregación hay jornaleros y gente que trabaja que son de escasos recursos y que posiblemente por su realidad tenían que tener turnos de trabajo mucho más largos que la de los ricos. Así que como a veces nos sucede, tenían que ir y darse un bañito y arrancar para el ágape y cuando llegaban, ¿sabe lo que había? Sobras o nada. ¿Ahora me entiendes? Eso es lo que estaba pasando en Corinto en las casas. Los ricos eran abusivos. Se lo comían todo. Se embriagaban y olvidaban el centro y el foco de la celebración. Eso pasa todavía hoy. Pablo dice, ustedes deberían irse a sus casas y comer. Y sáciense en su casa y después vengan a celebrar. Pero dejen de avergonzar a la iglesia de Dios. Porque así no se celebra la unidad de la iglesia. ¿Está conmigo hasta ahí? Ahora, eso es una fuerte reprimenda. Pero un buen pastor corrige, amonesta, pero trae la enseñanza y trae la corrección. Y eso es lo que hace Pablo en el versículo 23. Vamos a leer entonces lo que él dice. Nuevamente. Después que muy puntualmente, intencionalmente, los deja sin balas, versículo 23 les dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo pasa como un buen pastor, señalando los excesos, la irreverencia y la desconsideración de aquellos creyentes y señalar y apuntar su comportamiento vergonzoso a corregirlos, a enseñarle los principios. Y mire cómo comienza el versículo 23, diciendo, porque yo recibí del Señor mismo. ¿Qué significa eso? Bueno, algunos piensan que en su encuentro con el Señor Jesucristo hacia Damasco, una de las cosas que le fue enseñada y delegada fue que él entendiese cómo celebrar la memoria de la muerte de Cristo. Otros piensan que como él fue discipulado por otros de los apóstoles, ellos le enseñaron a él cómo celebrar la cena del Señor, y cuando él fue a plantar y a fundar iglesias, él estableció esa ordenanza para que la iglesia recordara la muerte del Señor. Cualquiera de las dos, porque no sabemos cuál fue. Lo importante es que Pablo, como pastor, le está recordando a los corintios. Y yo aseguro que le está recordando a los corintios porque él tuvo 1 año y medio con ellos.
Y le tiene que haber enseñado esto. Pero no le dice, como ya les dije antes, como hacía mi abuela y mi papá, ¿cuántas veces te tengo que decir lo mismo? No, él dice, porque yo recibí del Señor. Y comienza a explicar el significado de la cena del Señor. ¿Y qué dice? En el versículo 23 al 25, Pablo lo primero que señala es, Jesús ordenó y modeló cómo celebrar esto. Y lo hizo el día en el que él fue entregado. Mientras Judas estaba preparando la traición, Cristo estaba modelando y ordenando que se celebrase lo que estaba próximo a suceder. Número 2, versículo 23 y versículo 24. El apóstol Pablo, refiriéndose al relato que hay en Lucas y en otros evangelios, dice que el mismo Jesús dice que ese pan representaba su cuerpo y que el fruto de la vid representaba su sangre. Me voy a detener ahí. El pastor Tony hace unos meses predicó muy bien sobre esta porción y explicó muy bien lo que significa, pero para beneficio de los que no estuvieron y para recordatorio de los que estábamos, el pan y el fruto de la vid eran símbolos. El pan no se convertía en el cuerpo y el fruto de la vid no se convertía en la sangre. No hay nada como una transustanciación. Y tampoco cada vez que se celebraba la comunión se estaba sacrificando a Cristo. Cristo fue una vez y para siempre clavado en aquella cruz y molido por nuestros pecados y su sangre derramada para perdón de sus hijos. Una vez, no todas las veces que celebramos la cena del Señor. ¿Estamos claros? Así que eso era un simbolismo. La Pascua simbolizaba el antiguo pacto. La cena del Señor simbolizaba el nuevo pacto. Esa cena del Señor es un recordatorio para los corintios y para ustedes y para mí, hasta que Cristo venga, de que por aquella muerte nosotros hemos sido liberados, libres del pecado. Versículo 26. Pablo dice, Cristo mismo nos recuerda que celebrar esa cena y esa comunión es un anuncio y una proclamación continua del Evangelio y que la debemos celebrar hasta que Cristo venga. ¿Sabe lo que es a veces triste? Que esa porción del versículo 23 al versículo 27 es una de las porciones más hermosas de la Escritura, porque el Evangelio está explícito ahí. Y cada vez que celebramos la cena del Señor, vamos ahí y recordamos las palabras y las instrucciones del Señor Jesucristo. Pero lo que yo no quiero que pierda de noción y de perspectiva es que esa belleza está en medio de una vergüenza y desastre que estaba practicando la iglesia en Corinto. Ese recordatorio se lo tienen que dar a una iglesia que estaba viviendo de manera vergonzosa. Pablo no lo deja ahí. En el versículo 27 entonces da una advertencia. Cristo ordenó, nos modeló. El Evangelio es proclamado cuando celebramos la cena del Señor. Recordamos su muerte, lo que obtuvimos por su muerte. La ira de Dios fue sobre él, la justicia fue sobre nosotros, su justicia fue sobre nosotros. Por lo tanto, versículo 27, cuidado de celebrar la cena del Señor, iglesia en Corinto, de una manera que usted profane, difame ese recordatorio. A mí me encanta
esa advertencia en el versículo 27. Cuidado, porque el tomar la cena indignamente, usted profana. Cuidado de tomar la cena del Señor con indiferencia, porque usted peca y yo peco si lo hacemos contra Dios mismo. Déjeme ver si usted me entiende. En mi país y en algunos de sus países hay unos grupos medios extremistas, ¿verdad? Y ellos toman la bandera de nuestro país y la queman. Cuando ellos queman la bandera, ¿eso es qué? Un insulto. ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo es posible que estos hombres hayan tomado la bandera y la hayan quemado? Es un descrédito, es una vergüenza, la están profanando. Pero espera un momento, es un pedazo de tela. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Son un pedazo de tela, ¿y por qué tanto show? Dirían algunos. ¿Por qué? Porque simboliza, representa ¿qué? La cena del Señor representa, Él dice, es memoria de la muerte de Cristo en la cruz. Si yo me levanto de esa silla en pecado, indiferente, y la tomo, estoy difamando al Rey de Reyes. ¿Lo entendió? Por eso es que los 4 pastores, cuando estamos aquí en la cena del Señor, y sabemos que hay algunos que andan por el right field, left field o fuera del parque, y nosotros advertimos antes, como Pablo va a hacer ahora, de tomar la cena del Señor, y usted se para y se toma la cena del Señor, a los 4 que estamos aquí hacemos como chavos. Decimos, pero ¿cómo es posible? Hay pastor nos está juzgando, por sus frutos los conoceremos, y ustedes me conocerán a mí por los míos. Tomar la cena del Señor sin lo que Pablo va a enseñar ahora, arrepentirnos, es profanarla, es difamarla, es tomarla indignamente, es pecar contra Dios mismo, es tomar en vano y en poco el sacrificio y la muerte de Cristo. Ahora, Pablo pasó de la alabanza al descontento y la reprimenda a la corrección, pero no lo deja ahí. Como buen pastor, trae también el remedio. Ustedes están en pecado. Ustedes la han tomado indignamente. Ustedes lo que tienen que usar para afuera en esa cena. Déjeme recordarle lo que esto significa y debe darle remedio. Versículo 28, versículo 34. Vamos otra vez allá. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Examínese. Si esa es su Biblia y si no es, como quiera, hágale favor que la tenga y subraye la palabra examínese. Para que cuando nosotros celebremos la cena del Señor, mira, póngalo en amarillo, en highlight, en rojo. Pero cada vez que aquí se celebra la cena del Señor, examínate. Y después que te examines, o sea, que oremos, y si tú eres creyente, el Espíritu Santo mora en ti y te muestra y te redarguye de pecado en tu relación con Dios, pero valga la redundancia, en mi relación con los demás, pida perdón, arrepiéntase de sus pecados y vaya y corrija antes de tomar la cena del Señor. Versículo 29. Porque el que no hace eso, come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor. Y entonces come y bebe, ¿qué dice ahí? Juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros. Y muchos duermen. Subraye eso. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Si la gente entendiese ese principio en el versículo 32, si la iglesia entendiese el versículo 32, así que hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? De la corrección, él pasa al remedio. Y les dice, muchos de ustedes están tomando la cena del Señor indignamente. Están participando de ella indignamente. Han tomado los ágapes para comer, embriagarse y lastimar a los hermanos de la congregación que son pobres. Por lo tanto, ya yo les acabo de explicar el significado, de recordar el significado de la cena del Señor. Por lo tanto, los invito ahora a que cada uno de los que están escuchando esta carta se examine a sí mismo. Examínense. Yo quiero hacer una salvedad que el texto no está diciendo que no tome la cena después de examinarse. Lo que Pablo está ordenando es que se examine. Y si hay pecado, si el Espíritu Santo nos muestra que hay pecado, vayamos al arrepentimiento. Porque hay algunos que dicen, pastor, no la tomé porque es que estoy en pecado. Pero cuando dimos las instrucciones, igual que Pablo lo dijo, lo que dijimos fue, examínate, confiesa, arrepiéntete, restaura y toma la cena. Pero hay gente que están 6 meses, 9 meses, 1 año. ¿Y por qué no toma la cena? Es que todavía ando en pecado. Pero no estábamos en pecado la otra vez. Sí, pero es que esto es un pecadito nuevo. Bueno, tú lo que estás practicando el pecado. Examínate, confiesa, arrepiéntete, restaura y toma la cena del Señor. ¿Estamos claros? Ahora, examínate, porque si no te examinas, no confiesas y no te arrepientes, Pablo dice en el versículo 29 que recibiremos ¿qué? Juicio. Y quiero hacer otra salvedad ahí. Hay personas que no se examinan. O sea, estamos celebrando la cena del Señor. Cuando la celebremos la próxima semana, damos un tiempo para la confesión, el arrepentimiento y la restauración. Y la persona dice, yo voy a seguir pecando. Yo voy a seguir chismeando de usted y de los demás. Yo voy a seguir viviendo mi vida en pecado como a mí me gusta. Esos van a recibir juicio. Sin lugar a duda, porque se están negando a examinarse. Pero hay otro grupo que se examina y el Espíritu Santo los redarguye de pecado y deciden, a Josué yo no lo voy a perdonar lo que me hizo. Que se pase el pancito y el juguito ese, pero eso yo no lo voy a perdonar. Y el corazón haciéndole, mire muchacho, vaya y pida perdón y restaure esa relación. Que no, dije, que me la hace a mí la paga, que venga él a donde mí. Y puede ser la esposa, o el esposo, o los hijos. Tony se ríe, ¿por qué será? No sabemos lo que estamos hablando. Déjeme hacer una pregunta. ¿Usted se cree que todos los días, y mi esposa está traduciendo, ella sabe qué es esto, yo lo en inglés para que la gente que está escuchando en inglés entiendan esto? ¿Usted se cree que todos los domingos cuando nosotros nos paramos aquí, cualquiera de los 4 pastores, venimos por un camino de rosas de nuestra casa aquí y vienen tocándonos un violín y nosotros, qué bien, vamos a predicar la palabra poderosa del Señor? Y cuando nos levantamos en la mañana, nuestras esposas nos hacen la vida de maravillas. El desayuno está a la mesa,
Cuando nos levantamos, los niños están vestidos, sentados. Padre, pastor, ya estamos esperando por usted. No le queremos interrumpir, que usted tiene que hacer una grandiosa responsabilidad de predicar el evangelio, el consejo de Dios. Hoy nosotros no vamos a hacer piedra de tropiezo. Y entonces salimos de nuestra casa todos así de la mano. Nos montamos en nuestros vehículos los cuatro y llegamos, y cuando llegamos todas las caras de ustedes son sonrientes. Pastor, pastor, pastor o pastor. Estamos preparados para recibir la palabra del Señor. Tenemos hambre y sed de justicia. Y llegamos y todo el equipo de sonido está funcionando, todo está funcionando, no hay ningún problema. Y venimos por aquí al altar y estamos tan y tan listos, porque ha sido un honeymoon antes de llegar aquí. ¿Usted se cree que esto es así? Los cuatro tenemos que muchas veces arrepentirnos antes de pararnos aquí y proclamar la poderosa palabra de Dios e ir a donde nuestras esposas y nuestros hijos y muchas veces pedirle perdón por lo que nosotros le hicimos o por lo que ellos nos hicieron y provocaron en nosotros. Pero no podemos pararnos aquí sin resolver eso. Usted debe hacer lo mismo antes de tomar la cena del Señor. Porque yo sé que su vida tampoco es color de rosa. ¿O entendió el punto? ¿Seguro? Muy bien. Así que, examínate. Confiesa. Arrepiéntete. Restaura. No te niegues. Porque si eres contumaz, y dice, ¿y a mí qué? El Dios que nos ama, nuestro Padre Celestial, va a pasar disciplina sobre sus hijos. Ay, usted se está inventando eso. Ah, sí. Vamos a leer el versículo 30, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 30? ¿Que habían qué? ¿Débiles? ¿Enfermos? ¿Y qué más? Eso no lo entendí. Esta no les gustó, esos duermen. ¿Qué son esos que duermen? Ay, mamá. Débiles, enfermos y hasta dentro de ustedes hay gente que ¿qué? Que duerme. ¿Por qué? Pablo se había enterado de que en ese desastre, vergüenza, irreverencia que había en aquella iglesia, Dios, porque los ama, ya los estaba disciplinando. Y a veces Dios usa lo que a nosotros no nos gusta para mantenernos cerca de Él, mantenernos en Él o atraernos a Él. Pero hay algunos que son contumaces y siguen. Y hoy duermen. Y hoy duermen. Y hoy duermen. Así que Pablo les dijo, yo les recomiendo que ustedes escuchen mis instrucciones y que hagan caso a mi consejo. Yo les amo. Versículo 31 y versículo 32 le dice, júzguense, examínense en ustedes mismos, sean honestos. Si el Espíritu Santo redarguye sus vidas y les muestra el pecado, arrepiéntanse, porque es mejor que ustedes se juzguen, que ustedes respondan a la voz de Dios, porque si no, el Dios mismo los va a tener que disciplinar y juzgar a nosotros. Yo no puedo concebir cómo alguien no puede ver la bondad y el amor de Dios en esas instrucciones. Un padre que ama le dice a su hijo o a su hija, no te vayas por ahí, lo estás haciendo mal, estas son las consecuencias. Pero como escuchamos ayer cuando estábamos con los estudiantes, muchos que se llaman cristianos,
odian más las consecuencias que el pecado. Ese es el problema de muchos cristianos hoy, que pecan deliberadamente, están más preocupados por las consecuencias que por el pecado mismo. Ay, es que voy a perder a mi esposa. Es que voy a perder a mis hijos ahora. Es que me robé unos cientos de miles del trabajo y me voy a quedar sin trabajo y no tengo para proveer. ¿Por qué no lo pensaste antes? Ahora pensamos en las consecuencias, pero cuando estábamos a punto de pecar no pensamos en eso. Le tenemos más temor y terror a las consecuencias que al pecado mismo. Pero Dios a través de Pablo le estaba diciendo a los corintios, júzguense, si el Espíritu Santo los redarguye de pecado, confiesen, arrepiéntanse y restauren, porque si no lo hacen, Dios va a pasar disciplina y juicio sobre ustedes. Y algunos dicen, ay, pero que Dios más amoroso ese. No, eso es la evidencia de un poderoso, grandioso y maravilloso amor. Porque el amor disciplina, el amor corrige. Como dijo el pastor Jonathan el miércoles, el amor es intrusivo. Yo me voy a meter en tu vida, métete en la mía por amor. Corrígeme, no permitas que me pierda. ¿Sabe lo que más a mí me da dolor? Ver gente que yo le digo, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. No lo haga, no lo haga. Por amor a Jesucristo, arrepiéntete. Y siguen. Entonces su vida está en pedazos. Y vienen con una caja trayéndome los resultados del pecado. Algo así pasaba en Corinto. Pero aún con la caja y las consecuencias, Pablo le dice, escucha la voz de Dios. Responde a su Santo Espíritu. Arrepiéntate. Confiesa. Y Dios te va a perdonar. Porque esa muerte que estamos celebrando, esa memoria que estamos haciendo, lo que incluye fueron nuestros pasados pecados, nuestros presentes pecados y nuestros futuros pecados. Así que si estamos en pecado, podemos venir en confianza al trono de la gracia y se nos ha prometido que hallaremos gracia, misericordia y tendremos paz. Júzguense, examinémonos, respondamos a la voz de Dios. Respondamos a Dios que nos está hablando en ese versículo a nosotros hoy. Le habló a los corintios y nos está hablando a nosotros hoy. Versículo 33 y 34, ¿cómo cierra? Mire lo que dice el versículo 33. Así que, ¿qué dice? Adiós, le hizo hermano otra vez. Después de esa avalancha, le dice ¿qué? Hermanos. ¿Qué clase de pastor? Hermanos míos. Amados hermanos míos. Mis ovejas, mi rebaño, cuando se reúnan para comer, por amor a Jesucristo, esperen los unos a los otros. Cuando tengan los ágapes y las cenas de amor, esperen a los jornaleros y a los más pobres. Demuestren el amor de Cristo. Compartan lo que tienen para que en unidad y reverencia recuerden el Evangelio, la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero no lo deja ahí. Pero si no lo quieren esperar, dice el versículo 34. El que tenga hambre, que coma en su casa. Y después venga la celebración. Y la parte baja del versículo 34 no está fácil. Porque a veces cuando yo era pequeño, mi hermano y yo nos quedábamos en nuestra casa en lo que nuestros papás trabajaban. Y yo recuerdo que mi mamá daba unas instrucciones y las dejaba en la nevera. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, boten aquello, saquen la carne, busquen lo otro, tú, hasta que yo llegue. Lo mismo que dicen los papás hoy a los niños. Pero eso, como a eso mi mamá sale a las 4 de la tarde.
y a veces a las 4:14, porque ya llegaba a las 4:15. Mi hermano y yo, en 60 segundos, queríamos resolver todo el to-do list. Así que ella se dio cuenta y lo que hacía otros días era que nos llamaba. ¿Y por dónde van? Y ella empezaba a dar quejas de mi hermano. Es que mi hermano no quiere hacer la 3. Y a que le escuchaba, eso no es verdad, mami, es que Ricky no quiere hacer esto. ¿Y sabe lo que decía mi mamá? Cuando yo llegue, yo resuelvo. Cuando yo llegue, yo resuelvo. Mira la mamá me hacen. Sí, nosotros hacemos lo mismo también. Ahora les dice. Lo otro, lo demás, lo arreglo cuando vaya. Eso no son muy buenas noticias. Por eso es que hay un capítulo 12. Y sigue por ahí para abajo. Venga el domingo y no se pierda en el mismo canal a la misma hora. Sin comerciales, muy bien. Hermanos, que los ricos esperen por los pobres. Si tienen mucha hambre, coman en su casa y después vengan a la celebración para que la tomen con reverencia. Si no, pues demás yo lo arreglo cuando regrese. Pablo está contraponiendo lo que es el alimento físico contra el alimento espiritual. Esto jamás puede ser más importante que esto. Y si esto es un impedimento, resuélvanlo para que no dañen lo más importante, la celebración espiritual. ¿Cómo aterrizo este mensaje? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver el velo que dijo el pastor Julio y que los hombres no se comportaban como hombres? ¿Qué tiene que ver el desastre de la cena del Señor con nosotros? Porque algunos deben estar desde el domingo pasado escuchando esto y diciendo, wow, qué desastre tenía aquella iglesia. Gracias a Dios que la iglesia no es así. Y ustedes pueden estar diciendo, bueno, aquellas mujeres eran tremendas, esas sí que eran amazonas, no son como nosotros. Ellas actúan de manera impropia. Y aquellos hombres no asumían sus roles. Y esos ricos abusaban de los pobres. Y total, aquella iglesia era irreverente. Y eran irrespetuosos. Ellos profanaban lo sagrado. Y se montan en el carro y cuando comen dicen, wow, pero ¿qué clase de iglesia? Ya sé como aquel hombre dice, gracias a Dios que yo no soy como ellos. Cuidado. Porque puede ser que aquí estemos haciendo lo mismo. Cuidado. Que estemos celebrando la cena del Señor y vengamos a la cena del Señor de la misma manera que los corintios. Cuidado. Que estemos viviendo de la misma manera que estaban viviendo los corintios. Comiendo, bebiendo, abusando, siendo irreverentes, irrespetuosos. Yo he aprendido en mis 15 años, 16 años de pastor una cosa. Que una persona que cuando se está predicando la palabra, se sienta en una silla o una banca, retando al predicador y con cara y con actitud, o se duerme, o hace así, o cuando sale, trata de derrumbar lo que se ha enseñado, aunque se le ha enseñado todo el consejo de Dios. Si lo hace aquí o en el pasillo, es porque vive de manera irreverente, irrespetuosa y desastrosa en su relación con Dios. Así que lo que nosotros vemos aquí es el fruto y la evidencia de lo que hay aquí. Y es muy fácil nosotros estar condenando a los corintios sin pasar revista primero por IBC. Y mi llamado para ti como uno de tus pastores hoy es, examinémonos. No vaya a ser que estemos tomando la cena del Señor, que nos estemos congregando, que estemos en el día en que celebramos y recordamos la resurrección de Cristo de una manera irrespetuosa y estemos pisoteando ese recordatorio constante de lo que es el Evangelio. Me gusta como John Piper lo dice, él dice, no consideren la cena del Señor superficialmente.
Eso es uno de los más preciosos regalos que Cristo le ha dado a su iglesia. Es una proclamación del Evangelio hasta que Él regrese. Por lo tanto, concluyo con esto. Si tú eres creyente, si tú has nacido de nuevo y has escuchado estos dos pasados mensajes en el capítulo 11 y te puedes identificar y puedes decir, ¿sabe qué? Yo reconozco que el Espíritu Santo me ha redarguido hoy en que no solamente a veces yo he tomado la cena del Señor irreverentemente, sino que yo estoy viviendo desastrosamente y vergonzosamente. Si tú eres uno de esos, por todas las misericordias de Dios, arrepiéntete. Examínate y arrepiéntete. Examínate, confiesa, arrepiéntete y restaura. Porque si somos, porque esto es para todos, hijos e hijas de Dios, y no nos examinamos, o nos examinamos y no nos arrepentimos, disciplina de Dios vendrá a nuestras vidas. Porque un Dios como el Dios que le servimos, el único Dios verdadero, al que ama, lo va a disciplinar. Ahora, si cuando nos examinamos, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y confesamos, nos arrepentimos y restauramos, celebre con alegría el recordatorio de la muerte de Cristo hasta que Él venga. Pero yo no quiero dar por sentado que todos somos creyentes, porque aquí hay gente sentada en nuestras bancas o en nuestras sillas que no son creyentes. Y algunos deben estar diciendo, tremendo. Yo tengo amigos que son cristianos y se comportan como no cristianos. Qué bueno que el pastor le dijo eso hoy. Pues déjame decirte a ti algo. Al Dios que nosotros le servimos porque nos ama, nos disciplina. Pero si tú estás aquí y no eres cristiano o cristiana, tú estás aquí porque el Señor te trajo para que escuches este mensaje y que sepas que Dios, por amor, por el puro afecto de su voluntad, envió a su Hijo a la cruz del Calvario para perdonar también tus pecados. Y hoy es el día de arrepentimiento y el día de salvación. Así que no salgas por esa puerta en esta mañana sin arrepentirte también de tus pecados. Confesar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador para que junto a esta nueva familia que no es perfecta, pero que le sirve a un Dios perfecto, pueda celebrar también el recordatorio de aquella muerte y vivir bajo la esperanza de que porque Él resucitó, nosotros un día también resucitaremos. El que tenga oídos para oír, yo ruego, créame que yo ruego que hayamos escuchado la voz de Dios. Si eres